Vamos a empezar este vídeo con una breve localización histórica y de mercado. Cuando BMW compra Rover y luego se deshace de ella, se queda con Mini para sí, con el plan de emplear la marca con un tremendo sex appeal para crecer y ganar un puntal de acceso de gama. En primera instancia, el Mini se reinventa como un coche de segmento B aspiracional, un producto caro y pequeño con mucho atractivo, aunque comercialmente el proyecto arranca bien, con una demanda por encima de los 140.000 ejemplares anuales, creando su propio nicho. BMW quiere y se da cuenta de que puede sacar más cosas de Mini, especialmente tras deshacerse de Rover. Se decide entonces que el éxito de Mini no puede quedarse solo en el segmento B, y es que hay que pensar que el segmento B en Europa representa el 20% del mercado, pero es que en Estados Unidos apenas es un 3%, así que la cobertura de mercado que va a quedarse para la marca si solo se queda en el segmento B es minúscula. En Europa BMW decide rápido. Hay clientes que expresan su razón de no compra en la falta de espacio en la segunda fila de asientos y la falta de maletero. Para ello se crea en 2007 el Clubman como alternativa a los segmentos B más grandes y a los segmentos B con carrocería familiar que por entonces estaban de moda. Y tal y como os conté en el vídeo de la primera generación del Countryman, lo que decide Mini es jugar a quitarle ventas al Golf a través de una especie de B-Sub, que no es muy B-Sub tampoco, pero que le va a habilitar para crecer más allá de ese segmento B tradicional con un coche que ofrece la versatilidad prácticamente de un compacto y que al mismo tiempo le permite afrontar el mercado estadounidense con más garantías, porque ofrece un coche versátil, casi familiar, que se puede utilizar y que además va en línea de lo que está en Estados Unidos de moda, los SUVs. Con estos productos la cobertura de mercado en Europa de Mini pasa a ser de cerca del 40%, aunque en Estados Unidos sigue por debajo del 10%. Se prueban otros productos diferenciales, con el coupé, con el roadster, pero falla el ajuste temporal, ya que el mercado de los coupés y el de los descapotables biplazas desaparece rápidamente en favor de los SUV. El Paceman resulta otro fracaso comercial y es que intenta convencer a compradores del Golf de 3 puertas que comprar un B-Sub de 3 puertas puede ser su alternativa, pero es un momento en el que las carrocerías de 3 puertas directamente están en retroceso. Gracias a todas esas jugadas, Mini crece hasta los 300.000 coches vendidos al año. Le ha ido bien, pero al mismo tiempo ha cometido errores, así que asume directamente la eutanasia activa del Paceman, del Roadster, del Coupé y decide transformar el Clubman, un Clubman que no funciona bien como un segmento B familiar, y decide directamente posicionarlo ya como una alternativa a los segmentos C tradicionales, al Golf otra vez. Y os hablo tanto del Golf porque BMW tiene esa obsesión desde hace muchos años de quitarle ventas al Volkswagen Golf. Lo ha intentado con el Serie 3 Compact, lo ha intentado después con ese Countryman, lo intenta ahora en esta fase comercial con un Clubman que crece en todas las dimensiones para convertirse, como os digo, en una suerte de segmento C con carrocería extraña, diríamos casi que familiar. El Clubman pasa a ser por tanto una especie de Serie 1 alternativo con esencia de Mini. Del crecimiento del Clubman hasta los 4,27 metros de largo se deriva que el Countryman pueda volver a mutar y crezca y se oriente todavía más si cabe hacia el mundo SUV. Por eso la segunda generación ya es abiertamente un SUV al uso. Todos estos movimientos adicionales le valen para crecer otros 50.000 coches. BMW coloca ya a Mini con 350.000 coches vendidos al año. Pero BMW sigue sin estar conforme, aunque la firma está más centrada en menos modelos, el desempeño de un Clubman con ventas de unas 60.000 unidades anuales y la muerte progresiva del segmento C y el crecimiento imparable del segmento C-Sub abren nuevas oportunidades. A estas alturas de la película, Mini se encuentra en una encrucijada, en un momento decisivo para su futuro. Ha arrancado con esa idea de esos 150.000 coches anuales para el Cooper, o lo que ahora conocemos como Cooper, para ese Mini de 3 puertas, y ha ido creciendo hasta esos 350.000 coches, pero tiene que tomar una decisión para ver si se planta ahí y no aspira a nada más o quiere seguir incrementando su cobertura de mercado, que es la decisión que han tomado justo a partir de este año 2024. Hasta ahora, Mini siempre ha sido una marca que se vendía como la que ofrecía el coche más pequeño dentro de su segmento, el de acceso por debajo, pero siempre con precio caro y un concepto aspiracional para sus clientes. Pero se va a borrar eso, se va a pasar directamente de intentar hacer coches pequeños por fuerza mayor a ofrecer coches que tengan el espíritu Mini, que ahora hablaremos de eso, pero ya con carrocerías que van a irse a cotas muy superiores. De hecho, con el coche que os vamos a traer hoy al canal, con el que vamos a comentar, se introducen directamente en el segmento más competido del mercado, en coches que ya arrancan en los 4,5 metros. Todo esto después de haber pasado de fabricar el Rocketman. El Rocketman tenía que haber sido ese Mini de acceso del segmento A muy pequeñito, que directamente se borró porque el dinero, la rentabilidad, está en otro sitio. Desaparece el Clubman como alternativa del segmento C. Su lugar lo ocupará el nuevo Aceman, un B-Sub que copia las medidas del Countryman original
Y por primera vez el nombre Countryman se quita los grilletes dimensionales para convertirse en un C-Sub de pleno derecho. Un familiar que puede ser un coche único en casa montado sobre el esqueleto del BMW X1 con 4,44 metros de largo y un maletero de 450 litros. Un coche tan grande que a la gente le ha chocado. La gente cuando asocia Mini dice que este coche ya no es un Mini, que no es de tamaño miniatura. Pero yo os traigo una reflexión relevante. Por ejemplo, Alfa Romeo, anónima lombarda fábrica de automóviles. No se fabrican los coches ya en Lombardía, los Alfa Romeos. Fábrica italiana de automóviles de Turín, la Fiat, tampoco fabrica los coches en Turín. La Bayerische Motorwerken, que es BMW, tampoco fabrica todos sus coches en Baviera, lo hace más allá. Así que la razón de ser de los nombres de las marcas no necesariamente tiene que marcar por siempre, jamás, el tipo de producto que van a estar fabricando. Y para mí lo que es más relevante, no se trata ya de que el no comprador de Minis valore o no valore este coche, sino si este coche responde a las necesidades de los que ya tenían un Mini o les molaba la marca y buscan crecer y tener un coche más grande. Para mí la cuestión no está tanto por tanto en el nombre, sino en si este producto es suficientemente distinto a un BMW X1 o a un BMW X2 como para justificar su existencia como tal. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Y vamos a tratar de sacaros de dudas con la prueba del Countryman John Cooper Works en su versión de combustión de 300 caballos con tracción total, un coche de 60.000 eurazos. Lo que está claro, yo os lo digo ya desde el primer instante en este vídeo conduciendo, que no suele ser lo habitual, es que este coche tiene una manera de conducirse muy peculiar, muy específica, que a mí me ha gustado mucho, que es deportiva y que tiene sabor a Mini, y es, yo creo que justo eso lo que le da ese atributo especial al coche para ser distinto y justificar su existencia frente a los X1, X2 de BMW y respecto al resto de la competencia, voy a decir también. Y es que este coche tiene una puesta a punto más dura, más directa, con un tren delantero más incisivo de lo que vimos tanto en el X1 como en el X2. En aquellos coches os contaba, habiéndolos probado con suspensión deportiva, M Sport, que eran coches que tenían un carácter extraño, porque iban muy duros, muy secos, pero luego también se movía la carrocería buscando confort al mismo tiempo, con una personalidad un poco entre dos aguas, en la deportividad, pero luego queriendo ser confortables. Aquí no. Aquí BMW, me llama la atención, ha conseguido darle al coche su propio carácter, su propio sabor, su propia personalidad distintiva, a pesar de compartir plataforma, con un coche que tiene más que ver con ese típico Mini, donde la amortiguación es dura, donde hay movimientos cortos verticales, relativamente duritos, pero que al mismo tiempo hace que notes el coche bien plantado en el suelo en todo momento y tengas un tren delantero en el que te cuelgas todo el rato, vas tirando de volante y haciendo rotar al coche, muy apoyado con dureza en el volante, que es inmediato, tan pronto te sueltas de la parte central, ya el coche empieza a girar, hay un poco de tiempo de respuesta porque no es el coche más ligero ni el más bajo de todos los que ha hecho Mini, pero tiene ese carácter personal que además lo diferencia completamente de cualquier otra opción que tengas en el segmento C-Sub. Recuerdo contaros en el vídeo del X2 que, como le pasaba también al X1, tenías dos fases en el apoyo de una curva. Tú metías el volante, era muy directo aquel BMW en entrar en la curva, pero después tenías una segunda fase después de haber transferido los primeros kilos, donde se iba apoyando progresivamente en la curva, lo cual hacía que fuese instantáneo en los primeros grados de volante, pero luego tenía ese apoyo, lo cual hacía que fuese un poco tal vez impreciso, y sin tal vez. Aquí tienes una mejor conjugación entre esa suspensión dura con amortiguadores con válvula activa FSD, junto con ese roll center elevado y un tarado de muelles y amortiguadores más duros de lo que llevaban tanto X1 como X2. Eso tiene sus consecuencias obvias y directas. No solo es un coche más dinámico, inmediato y respondón a nuestras instrucciones con el volante, entrando, saliendo de la curva, cambiando de apoyo rápido, sino que al mismo tiempo también es un coche más incómodo. Es incómodo en términos absolutos, objetivos, pero también relativos. Voy a explicaros esto. Es seco en baches cortos, como tapas de alcantarilla, reductores de velocidad que os podáis encontrar en el entorno urbano. Es también bastante duro y seco en términos verticales cuando encuentras baches más largos en autovía, en autopista, donde te mueves más en el asiento, pero al mismo tiempo mantiene mucho control de movimiento de carrocería, lo cual hace que cuando tienes esos baches un poco largos en autovía no tengas segundos flaneos, sino que cae junto con el base del coche al suelo,
lo cual lo hace inmediato y lo hace predecible y es un comportamiento natural por parte del coche. Y luego, gracias al uso de esas válvulas activas que llevan los amortiguadores, activas no os imaginéis que hay una centralita que las va abriendo y cerrando, sino que es mecánicamente activa. Cuando hay un bache muy gordo en pleno apoyo, esa válvula alcanza alta presión, se libera y hace que el coche se trague baches importantes en apoyo sin romper la trazada. Para eso viene bien esos amortiguadores de frecuencia selectiva, porque son capaces de liberar esa presión que tienen almacenada cuando pillas ese bache en apoyo, para que el coche haga trazadas limpias a pesar del peso, del tamaño, de la transferencia de pesos que tiene, lo cual lo hace muy fácil de llevar rápido, porque esté como esté el asfalto, aunque estés en un tramo tipo rally y esté el asfalto más roto que este de la carretera de Entrepeñas, cerca de Sacedón, pues el coche va yendo por donde le indicas y eso le quita hiperactividad o falta de sensación de seguridad que sí hemos vivido con otros minis duritos y sequitos con menos recorrido de suspensión, porque además este Countryman goza de buen recorrido de suspensión, lo cual siempre viene bien para trabajar en esos rotos del asfalto que te puedas encontrar en carreteras menos cuidadas que esta, que como os digo, de Castilla-La Mancha. En apoyo largo, en apoyo rápido, en apoyo fuerte, que no vamos a encontrar en esta carretera, este coche va súper neutro. Notas que vas en el filo de la adherencia tanto del eje delantero como del eje trasero. Si vas largo te bastará quitar un pelo de ese acelerador que llevas de mantenimiento del hilo de gas para mantener el coche en la línea. Lo quitarás y el coche se tirará para dentro de la curva. No es excepcionalmente ágil ni ajustable en ese sentido, pero sí que vas siempre neutro. No son coches esos que subviren y le cueste entrar el morro, para nada. No solo entra bien, es un coche que entra muy bien, sino que después mantiene esa neutralidad entre los dos ejes durante el apoyo largo, lo cual habla muy bien de la puesta a punto del chasis, del reparto de masas, del reparto de rigideces, de la rigidez torsional del chasis. Habla bien en general del coche, es algo que probamos ya con el Countryman normal en el circuito cuando estábamos grabando el mega comparativo, y en este John Cooper Works pues va 2-3 pasos más allá. ¿Podría ser más ágil, más ajustable? Sí, me ha gustado la parte en la que entra en funcionamiento el ESP, porque lo han calibrado de manera que es prácticamente invisible a las órdenes que le estamos dando nosotros al coche. Sencillamente el coche va por donde quiere sin que tengas latigazos de ESP entrando y saliendo para controlar las inercias del coche. Entra tan sutilmente en marcha que hace que el coche tenga esa agilidad siempre mantenida y controlada, sin tener que quitar la red de seguridad que supone el ESP. ¿Podrían darle más agilidad al coche en cambios de apoyo? ¿Podrían jugar más al Serie 1 como el 128 Ti? El problema está en la altura del centro de gravedad de estos coches. Al final son coches pesados relativamente, 1700 kilos, no es un coche especialmente pesado, voy a decir, es un coche que se siente relativamente ligero para lo que es un C-Sub, a esos puntos hemos llegado. Pero el hecho de meter más juego de gestión de cambio de peso rápido para poder meter agilidad habría ido en contra de la seguridad activa del coche, justo por esas inercias. Yo no le pediría más agilidad a este coche, porque creo que aquí BMW Mini han acertado con la puesta a punto y me parece un coche la mar de entretenido, la mar de divertido. Tiene alguna pega adicional en la manera de moverse el aro del volante, una dirección, como os decía, muy instantánea, muy fácil de enhebrar el coche, muy fácil de clavar el coche justo donde lo quieres meter, pero al mismo tiempo tiene la problemática de que tiene algunos parásitos. Aunque filtra mucho el nivel de adherencia que tienes, que no te llega a través del aro del volante, sí que es cierto que bajando potencia muy rápido, a pesar de que este coche tiene acoplador y tracción en el eje trasero, lo que sucede es que tienes cierto grado de torquester, de efectos parásitos en la dirección cuando metes mucho acelerador y el coche es un poquito buscón, se va hacia los lados, en parte seguramente por el uso de estabilizadoras especialmente rígidas en este coche. También es un coche seguidor de líneas blancas de carreteras, de cambios de apoyo e inclinación de la carretera. Es un coche de esos que se mueve un poco más de lo imperturbable, por ejemplo, que es la trazada de un X1 o un X2. Aquí es un coche que tienes que conducirlo más, es un coche más seguidor de irregularidades del asfalto, que es algo también que hemos visto en otros minis de la gama, prácticamente en todos, y es fiel en eso a su esencia. Si sumo todo y lo meto en una coctelera, lo que os puedo decir es que es un coche que dinámicamente es completamente distinto a cualquier otra oferta que tengas en el segmento C-Sub, y eso justo le habilita para buscar su propio espacio. Y eso está claro que es lo que marca la diferencia. El cómo se conduce este coche tiene esa esencia, ese tacto de conducción que a mí me mola, que a mí me gusta y que tiene que ver con todos esos modelos de Mini. Os voy a confesar una cosa, hemos pasado muchos kilómetros con un Countryman. Nos hemos ido a Galicia a grabar el mega comparativo y me he tragado miles de kilómetros con un Countryman normal y luego unos cuantos con este Countryman John Cooper Works. Y el proceso que he tenido
ha sido muy llamativo, incluso sorprendente para mí mismo, porque este coche cuando lo vi en fotos me pareció feo, las cosas como son. Me pareció que era el Mini menos bonito de todos los que se habían sacado al mercado, hasta que vi el Leisman. Es el Leisman el que ahora ocupa esa posición del Mini más feo. Pero la realidad es que a base de conducirlo, de montarme dentro y de luego verlo por fuera, me ha ido ganando. Es como una de estas personas que te parece fea en el primer instante y después lo conoces, es simpático y de repente ya deja de ser fea casi mágicamente. Pues es lo que me ha sucedido con este coche. Os voy a decir que a estas alturas del día hasta me parece bonito. Mini ha dado una vuelta de tuerca para esta generación a su receta básica. El hecho de tener que estirar el vestido Mini a un coche tan largo como este ha forzado a los diseñadores a tener que tomar ciertas decisiones más o menos complicadas. Por un lado, han tenido que alargar el voladizo trasero para garantizar el maletero, lo que ha llevado a tener una trasera más pesada en lo visual. Se ha intentado mantener la idea del techo flotante, pero para descargar la visual se ha metido una suerte de insinuación de pilar C que no llega hasta abajo, y que a mí me recuerda, por cierto, a la solución optada por Land Rover en el Defender. El techo sigue cayendo hacia atrás, lo que hace que el coche tenga una actitud en la que siempre parece estar apoyado en las ruedas traseras, aún en parado. Tiene algo de coche familiar, de coche station wagon, sobrelevado en su visual, por todos estos factores simultáneos que diré, sea por deformación mental tras conducirla o por costumbre que he ido adquiriendo, a mí me han empezado a funcionar. El trabajo general de superficies exportado a todos los modelos de la gama ha cambiado bastante. BMW ha buscado ahorrar en la parte delantera del coche evitando capós tipo concha como los que originalmente había planteado, lo que ha conllevado también simplificar las superficies curvas que tiene el coche. De hecho, todo el coche pasa de la bulbosidad propia de un Bulldog hacia un formato más técnico y menos adornado. Los faros pasan a ser más poligonales que nunca, las superficies laterales están más limpias, aunque se agregan unos sabios pliegues en la carrocería para jugar con un reflejo al suelo que sirve para dar al coche algo de músculo. No hay tomas falsas de aire en las faldillas y la cadera marcada en generaciones previas sobre el paso de rueda trasero aquí prácticamente está desaparecida. Vamos, que en términos generales estamos ante un coche más limpio y diría que hasta más maduro frente a modelos precedentes. Se ve más alto, se ve más masivo, se ve menos musculado y orgánico, pero aunque genera reacciones claras de gusto y disgusto, lo cierto he de reconocer es que a mí me ha ganado tras verlo en vivo y estar con él varias semanas. Y de hecho voy a decir que la percepción general que he encontrado alrededor del coche es que es un diseño que al no iniciado le gusta. Pocas veces me paran mis vecinos para preguntarme por un coche nuevo y eso que cada semana me ven con uno, pero en este caso me han preguntado qué coche era y si costaba mucho y qué modelo era. Os invito a opinar en todo caso sobre la estética del coche en los comentarios, estoy seguro de que muchos vais a decir que es feo. La estética por fuera puede ser discutible, puede gustaros, puede no gustaros, probablemente nos guste. Por dentro la cosa ya no es nada discutible, este coche supone un salto adelante tremendo respecto al Countryman anterior y todos los modelos de Mini en general. Os voy a decir que ya no es tan funky ni tan juvenil, podríamos decir, porque se pierden ciertos toques de color, pero se pasa a un interior que se comparte con el Aceman, que se comparte con el Cooper normal, donde se ha subido la calidad percibida y tenemos un coche que además a nivel de ergonomía y de diseño y de planteamiento con personalidad propia le da una vuelta tremenda a lo que se hace en el segmento y hace que te guste, que te entre, que te encuentres cómodo en él. El frente del salpicadero en textil, que continúa sobre los paños de puertas delanteras y traseras, introduce un ambiente muy cuidado. El enorme infoentretenimiento cuadro de instrumentos redondo es un todo, y a mi juicio es todo un acierto también. Un acierto porque primero se ha creado un sistema operativo sin par en el mercado que, si bien tiene una curva de aprendizaje bastante importante al principio, una vez la asumes resulta toda una revelación. La pantalla se ve mejor que casi ninguna otra del mercado dentro de su segmento, los menús fluyen con suavidad. El navegador integrado, que tiene conexión a la nube para ver tráfico y demás, te hace olvidar, salvo por los radares, tanto el uso de Google Maps como el de Waze. Y lo mejor, el conductor no tiene que mirar esta pantalla todo el rato, tienes casi todo replicado en el proyector de datos sobre una lámina de plástico delante de tus ojos que hace las veces de cuadro de instrumentos. Lo único que he hecho en falta en ella son las indicaciones de que tienes los intermitentes encendidos, porque realmente el zumbador que tienen es tan poco ruidoso que llegas a no darte cuenta de si tienes el intermitente puesto o no, y apartar la vista para mirar la pantalla central no parece una buena idea. Ergonómicamente hay claros y oscuros. Por ejemplo, una cosa positiva, puedes desactivar rápidamente los avisadores acústicos de la velocidad y el de las líneas de la carretera directamente con el mando del set 3 segundos, como en cualquier BMW. Lo habéis quitado ya. Si no, directamente es pulsar este botón y ya lo quitas aquí también, que es fácil de quitar. Esto es una ventaja que a veces no lo ponemos en valor, pero como ahora es por obligado
legal el hecho del avisador acústico de la velocidad, me parece interesante que se pueda quitar rápido. Tienes desempañalunas delantero, trasero también, con botón físico cerquita, lo mismo que el warning, lo mismo que tienes para las luces, mando físico, lo mismo que tienes para las antineblas, todo lo que se tiene que tocar y se utiliza habitualmente, el mando del volumen, son botones físicos que son fácilmente accesibles, con la excepción del climatizador, que es táctil, pero por lo menos siempre está presente, estés en la pantalla en la que estés del coche, directamente siempre tienes el climatizador al alcance del dedo y el asiento calefactado también. De hecho lo tienes cerca, lo tienes a una cuarta del lado del volante, pero sigo pensando que para ir conduciendo y mirando a la carretera es mejor que sea una ruleta que tener que andar tocando aquí, aunque lo tengas solo a un toque de botón. Y luego está el selector de modos de conducción, llamado selector de ambientes. A mi juicio sobran aquí algo de opciones y de ambientes, porque además te tienes que mover a través de ellos y puede resultar incluso pesado. Puede molar al principio, pero al final acabarás usando 2, 3. Lo bueno es que el conductor, identificado por la llave o por el móvil, al montarse directamente en su coche ya le queda todo configurado a su gusto, incluyendo ese ambiente de conducción. Y puedes tener distintos ambientes para distintos conductores asociados a distintas llaves. El coche al final te reconocerá cuando entres. La posición de conducción es buena y me ha gustado, y además tiene algunas cosas que son ventajas típicas de los minis. Por ejemplo, los pilares A son súper verticales, la luna delantera es panorámica, así que gires a donde gires no te va a molestar este pilar A, y el retrovisor tampoco te tapa demasiado en las rotondas, a pesar de que ahora los retrovisores son enormes, son más grandes, yo creo, que la televisión que tenía en los años 90 yo en casa directamente. Vas más alto que ningún Countryman anterior, el capó es muy voluminoso y de hecho ves que vas más montado encima de lo que ibas antes metido en los primeros Countryman, que tenían más que ver con un coche compacto. Tiene un aspecto positivo, que es que los dos musculitos que salen de los faros delanteros te permiten posicionar muy bien las ruedas delanteras, y luego en visión perimétrica puedes ver en casi cualquier dirección, aunque hay una decisión un poco estúpida, que es la de bajar en el pilar C esa plaquita de plástico donde se lee John Cooper Works, que la han puesto para que quede chulo y que me recuerda a lo que hizo Land Rover con el Defender, que es innecesaria porque tapa un cachito de la ventana, pero bueno, la visibilidad es maravillosa, ya os digo, miréis a donde miréis, se ve muy bien, y luego tenéis cámaras perimétricas en el propio sistema de infoentretenimiento, que también tiene una resolución genial. El volante es de pequeño diámetro, es redondo, es redondo, es una buena noticia, pero tiene un problema, y es que está embarazado aquí, está súper gordo. Está tan gordo que llega a ser estúpido. Os voy a decir que la versión Countryman normal, la que no es John Cooper Works, tiene un tacto peor que esta parte porque está más redondeada en el John Cooper Works y es menos desagradable. La tirita esta que se ha colocado aquí de tela, si frotáis por aquí os podéis llegar a cortar el dedo. De hecho me lo corté con el otro Countryman que anduve conduciendo, me corté ahí. Me gusta el volante, pero como os digo, el aro me gustaría más fino en esta zona. Me gustaba más la finura del aro del primer Countryman, voy a decir. Las plazas traseras mantienen la modularidad de un monovolumen, siendo deslizables de manera independiente y pueden cambiar su ángulo de respaldo. Ahora son plazas grandes en espacio longitudinal y vertical, a la altura de un Qashqai. Como todo coche de este segmento, no te caben 3 isofis en paralelo detrás o 3 adultos sentados cómodamente en paralelo. Pero como coche familiar, para usar las 4 plazas principales ya no tiene pega alguna. Hay salidas regulables de aireación aquí atrás, tomas USB, aunque no hay tercera climatización. Esas salidas regulables de aireación, por cierto, no pueden orientar el chorro de aire a voluntad de los pasajeros traseros. El techo panorámico llega hasta atrás y la luminosidad es buena gracias a la horizontalidad del hombro. La calidad, gracias a ese tejido que os decía antes que se extiende por las puertas, deja un buen sabor de boca. Y a esa idea de que ahora el Countryman es un familiar de pleno derecho, sin nada de lo que acomplejarse, le puedes sumar los 440 litros que tiene de volumen de maletero esta versión con tracción total y motor de combustión. Sí, hay coches en este segmento con más maletero, pero 440 litros son perfectamente válidos para un coche familiar. La única pega que le podemos poner es que el borde de carga está bastante elevado. El Countryman se desdobla en 2 familias al mismo tiempo. Tienes los Countryman eléctricos y tienes los que son a combustión. Los que son a combustión los tienes con motores microhibridados y luego tienes esta versión que va sin microhibridar, que es la de 300 caballos de gasolina. Desaparecen las versiones híbridas enchufables, ya no queda rastro desde hace tiempo de versiones diésel. Me quedo con ganas, después de ver lo bien que va de probar el eléctrico de 300 y pico caballos con acabado John Cooper Works, porque creo que le puede casar bien también la esencia eléctrica a estos coches, aunque voy a echar de menos el sonido motor. Pero vamos a centrarnos en este de 300 caballos de gasolina. El motor es el 2 litros de inyección directa e indirecta, mixta,
todo en aluminio turbocomprimido de 4 cilindros de BMW que ya conocemos por la Serie 3, o por el 128 Ti, que también me gustó, por cierto. Da 300 caballos en este coche, a 5.750 vueltas, estirándose hasta 6.500 sin perder un ápice de potencia. El par máximo es de 400 Nm entre 2.000 y 4.500 revoluciones por minuto. Vamos, un motor BMW típico de los modernos, con una curva de par plana y aceleración constante. La potencia baja las ruedas a través de una caja de doble embrague, la misma de todos los BMWs de motor transversal, de pares de engranajes, automática con 7 relaciones. Pasada la caja de cambios, el par va al eje delantero y cuenta con un acoplador multidisco para enviar par al eje trasero. Este acoplador siempre está algo presionado para que siempre haya algo de par en las ruedas traseras, incluso cuando no hace falta, y eso puede que luego le castigue a nivel de consumos. A nivel de suspensiones tenemos el mismo sistema McPherson visto en el X1 y en el X2 delante, y detrás el mismo sistema multibrazo de ambos coches. Eso sí, aquí los tarados de los muelles, de los amortiguadores, de los bujes, de las estabilizadoras son específicos para Mini. Los amortiguadores, por cierto, llevan la válvula selectiva de frecuencia, los FSD de toda la vida que también vimos en el X1 y en el X2. Una válvula selectiva de frecuencia que se abre cuando tienes movimientos verticales rápidos e intensos, por ejemplo, un reductor de velocidad, una tapa de alcantarilla mal enrasada, un agujero en medio de la carretera en medio de un apoyo, harán que se libere la presión del amortiguador y la suspensión mágicamente e instantáneamente se ablande. El nuevo Countryman John Cooper Works con esta mecánica de 300 caballos es etiqueta C, no está microhibridado, pesa 1.735 kilos, que para como están las cosas, para un tracción total de 4,5 metros es una cifra hasta baja. Y es rápido, el 60-100 lo ha hecho en 2,7 segundos, el 80-120 solo hemos medido en 4. Además, tras el dislate del coeficiente aerodinámico desastroso del primer Countryman, ahora el coche ya está en valores muy respetables, 0,26. En la versión eléctrica esto ha de ayudar mucho, y aquí al menos ha de mantener las cifras de consumos y de ruido en cifras bastante razonables. Y es que en la primera generación, con el CX malísimo que tenía, subir de 120 a 140 o 160 implicaba enormes diferencias de consumo. Ya os he hablado antes de la dinámica del coche a la hora de conducir rápido, ahora vamos a hablar de otros aspectos que me he dejado en el tintero que tienen que ver con, sobre todo, las funciones de este coche como coche familiar. Podemos empezar hablando del ruido. Es un coche silencioso, 66 decibelios y medio, sobre todo si quitamos el modo deportivo. Está metiendo aquí las retenciones del tubo de escape y lo hace más presente, enfatiza el sonido motor dentro del habitáculo. Cuando ya no tienes esa situación, se quedan 66 decibelios y medio, que está bien. Es un decibelio y pico más de lo que medimos en X1 y en X2. Eso quiere decir que BMW ha jugado ahí, podemos decir, a tener un poquito de diferenciación entre lo que hace con Mini versus lo que hace con sus propios modelos, pero sigue siendo un coche silencioso, especialmente si lo comparamos con generaciones previas del modelo que eran claramente más ruidosas. Más aspectos de los que no he hablado, los frenos. No siendo esta versión ni híbrida ni microhibridada, esperaba buenos frenos y es justo como son dosificables, son fáciles de administrar cuando estás haciendo frenadas regresivas fuertes, pero también cuando estás conduciendo por la ciudad a la hora de parar despacio el coche sin tener cambios de necesidad de pedal de freno que encontramos en los híbridos. Así que ahí no hay ninguna queja, aguantan bien el calor, pinzas además rígidas y bien grandes delante, así que gestionan bien la gestión térmica que tienen que hacer para controlar los 1.700 y pico kilos de peso de este coche. Iluminación maravillosa, sencillamente se ve toda la carretera tan lejos como quieras, como suele pasar también con BMW, que hace buenos faros. Control de crucero adaptativo inteligente, te mantiene en el carril, hasta 60 por hora puedes ir con las manos quitadas del volante en su asistente para atascos si te encuentras un atasco en una autovía. Y por encima de eso, pues es capaz de mantenerse metido en el carril y quitándote carga del trabajo. Parece que BMW todavía le queda un paso por dar para poder homologar la conducción manos libres al estilo de Ford, pero por lo que se deja ver en estos coches ya están tan cerca de poderlo ofrecer que me imagino que acabará ocurriendo más pronto que tarde. Tiene integrado el cambio de carril automático cuando vas con el control de cruzado adaptativo para darle al intermitente que el coche cambie de carril a izquierdas y a derechas, como ya hacen otros muchos coches con nivel 2 de asistente de conducción. No es algo que yo personalmente le vea una especial utilidad, pero la realidad es que lo tienes ahí por si quieres tirar de ello. Los asientos me parecen cómodos, me parecen confortables, echan en falta el hecho de no tener regulación lumbar, me parece llamativo que en estos coches con estos precios no las tengas, echa de menos también no tener regulación de longitud de la banqueta, aunque no se queda
corta, a mi juicio, por lo menos para mi talla. Son asientos que me quedan mejor, voy a decir, para la espalda que los del X1 y el X2, que me quedaban grandes. Estos me siguen quedando relativamente grandes, pero me siento mejor arropado por ellos. El sistema de climatización, perfecto, aunque las salidas de atrás no se puedan orientar, me parece que funciona bien, le pegue donde le pegue el sol y además climatiza rápido, aunque hayas dejado el coche al sol aparcado. El cambio de marchas pasa totalmente desapercibido, lo que es lo mejor que le podemos decir a un coche de estos. Directamente no te das cuenta de cuando están cambiando marchas, de cuando está dejando de hacerlo. Sencillamente hace su trabajo y en conducción urbana, en conducción normal, no echas en falta tener otro tipo de cambio. Voy a decir que luego dándole caña en modo deportivo pega latigazos muy fuertes en los cambios de marcha. No sé si para hacer los cambios más rápidos, no sé si para darte la sensación de más pegada y emoción, pero ahí le falta un poco la finura que tienen otras cajas de BMW de convertidor de par y sistema epicicloidal en lugar de pares de engranajes. Las reducciones son rápidas, el cambio tiene una lógica aplastante de funcionamiento que en modo automático directamente se lo ponéis en modo Sport, os podéis olvidar de tirar de las levas. Las tenéis por si queréis cambiar, pero yo no veo necesario en ningún momento tirar de las levas, quitando algún punto específico de alguna curva donde justo te va a meter una marcha más justo cuando te aproximas a una frenada, pero en cuanto vas al freno, si es necesario, va a quitar la marcha para mantener la retención. Así que ahí tampoco le veo yo una problemática. Donde sí veo una problemática es en el consumo. Hoy en día estamos acostumbrados a coches que gastan 6,5 o 7 a los 100 y la realidad de este coche es que se mueve en los 9 litros a los 100 de media, 8,8, 9 en nuestro ciclo de uso mixto. No gasta poco, gasta lo lógico para lo que corre. Son cifras que nos podemos encontrar perfectamente en otros modelos de 300 caballos con tracción total de estas dimensiones, pero sigue siendo un aspecto a tener en cuenta cuando os enfrentáis a un coche de estos. Ya nos pareció que el Countryman normal de 170 caballos era un poquito gastón en la prueba de consumo que hicimos en el mega comparativo, y aquí se refuerza esa idea con esta versión de 300 caballos. Si vais a hacer poca carretera, tal vez la versión eléctrica ahí suponga un ahorro importante en cuanto a kilometraje. Y si vais a hacer poca carretera y hablamos de mover este coche tanto en carretera como en ciudad, os voy a decir que sí que se nota que es más de 50 milímetros más ancho que el primer Countryman, por ejemplo, y eso hace que ocupe más en la carretera. Es fácil de maniobrar relativamente dentro de lo que es el entorno urbano gracias a las cámaras de asistencia a la visión perimétrica del coche, pero hay que tener en cuenta que ya no es un coche miniatura. Con 4,5 metros y un 80 y pico de ancho, pues necesita sitios amplios para poderlo colocar, aparcar o mover por ciudad. Luego, cuando sales a autovía, autopista, ese extra de tamaño, ese extra de batalla, ese extra de espacio que también te ofrecen las plazas traseras a nivel de rodillas, se muestra como un beneficio, porque este coche es de esos que puede mantener ritmos altísimos de autovía. De autopista puedes ir a 140, a 170 si quisieses ir por una autobahn alemana sin limitación de velocidad, manteniendo siempre esa sensación de buena pisada, de coche silencioso en ese momento, de coche que va cómodo a altas velocidades de crucero. Sensación que antes no tenían los primeros Countryman, que daban más sensación de velocidad porque, entre otras cosas, eran muy ruidosos debido a la aerodinámica al pasar de 140 por hora y con un consumo muy elevado, justo también pagado por ese problema con la aerodinámica. Aquí no tienes esa problemática y puedes ir más rápido con él todo el día, todos los días, a cualquier sitio que te quieras mover. Por eso probablemente encaje dentro de esa descripción del Mini Total, del Mini como coche único para una unidad familiar, para aquellas familias en las que les gusta más este estilo, diríamos dicharachero, más divertido, más juvenil, más infantiloide también puede ser, que lo que te puede ofrecer pues el X1, que es un coche más serio, más pragmático, más germano. Este coche tiene otro tipo de lenguaje, tanto de manera de comportarse, de moverse, de mostrarte la información por dentro, y te saca una sonrisa y te da otro tipo de positividad, o por lo menos es mi visión personal del coche, porque es un coche que encaja muy bien con mi personalidad, y eso hace que los juicios de este tipo de coches que encajan y te gustan, especialmente para ti, pues siempre tengan un trasfondo distinto. Pero es que este coche está bien hecho, entonces me es muy difícil, cuando algo está bien hecho, ponerle o sacarle pegas más allá de ese consumo y esa estética que por fuera puede no funcionarte.
Ya no quedan gorras de Powerar en la tienda de Quimoa, me temo, pero tenemos algo que compartir contigo. El próximo sábado 30 de noviembre vamos a estrenar en premiere exclusiva uno de nuestros próximos documentales en el Autocine de Madrid. Un evento para 300 coches donde pasaremos una entretenida tarde, incluyendo un concurso entre los asistentes para el coche más chulo del parking, el que venga de más lejos, una sesión de trivial automovilístico y una charla con protagonistas del documental antes de su proyección. Un plan que nos llevará desde las 5 de la tarde hasta las 10:30 de la noche y en el que te puedes prescribir ya a través del enlace que aparece en la casilla de descripción del vídeo o usando el código QR que aparece en pantalla. Por un lado está la queja, lamento de que este coche ya no es tan mini, que es grande, que deja de ser grande, que no lo es. Para mí son disquisiciones totalmente irrelevantes. Lo importante es hablar de si este coche es bueno, no es bueno y de si le puede encajar a un perfil de cliente con unas necesidades específicas y unos gustos específicos. Y esto os lo voy a resumir muy fácilmente. Este es el coche que yo me compraría dentro del segmento C-Sub. Es así de sencillo y así de categórico. Me ha encantado la puesta a punto y todo lo que hace, lo hace de la manera que yo esperaría o configuraría un coche si mañana diseñase un C-Sub. Dicho esto, que sea mi opción preferida, si yo os digo que yo me lo compraría, no quiere decir que necesariamente sea el coche que yo recomendaría o que mejor os va a encajar a todos los demás que estáis viendo este vídeo. Y es que tiene características como la dureza de la suspensión, la falta de confort, esa pisada especialmente durita en el suelo que a mí me encantan, pero que puede que a mucha gente no le termine de convencer, o otras opciones del mercado le parezcan más naturales o que encajen mejor en su perfil. Por ejemplo, hace unos días probamos el 3008 eléctrico de Peugeot y es un coche muchísimo más filtrado, que te aísla completamente de la carretera, pero también es más cómodo, tiene mejores asientos, vas a más aislado sonoramente y te ofrece otro tipo de experiencia de conducción que tiene más que ver con surcar las carreteras tranquilamente, manteniendo una buena pisada. Este coche es un coche de conductor y dentro de ese perfil de coche de conductor tal vez no encaje tanto con ese formato SUV que tiene la carrocería, pero dentro del universo SUV, pues oye, yo me quedo, como os digo, con este. Tenéis otros planteamientos, por ejemplo, si no os parece interesante la estética o el interior, os parece demasiado funky, tenéis el Tiguan de Volkswagen, que es un coche mucho más tradicional, convencional, es un planteamiento interior y también es sus maneras de conducción que no tienen nada que ver con las de este coche. Si nos movemos dentro de la propia BMW, el X1, que con la misma mecánica es 10.000 euros más caro, ahí es nada, es un coche que es más silencioso y ofrece una pisada que va a depender mucho del tipo de suspensión que le elijáis. El X1 con la suspensión confort normal es más confortable que este coche, claramente, y el que lleva la versión M Sport con la suspensión dura con los amortiguadores FSD sigue moviéndose de carrocería de manera distinta a este coche. Os lo contaba en el vídeo del X2, es un coche que tiene el centro de balanceo muy alto, muy instantáneo en el inicio de la curva, pero luego se hunde más y deja moverse más la carrocería respecto a lo que se mueve este Mini. Este Mini tiene esa cosida perfecta entre elegir enhebrar rápido las curvas gracias a ese centro de balanceo alto, pero luego lo soporta con estabilizadoras duras y suspensión dura en general para que todo case y tenga una manera de fluir por las curvas, pues como dicen, con el estilo de un car que decía Mini, sin la ajustabilidad de un car, claramente, pero yo creo que eso es lo que cose bien. El BMW con el acabado M Sport está ahí ofreciendo dos cosas al mismo tiempo que tal vez no cosan del todo. Este coche cuesta 60.000 euros, como decíamos al principio, es el Countryman más caro de la gama. Empata con la versión eléctrica también John Cooper Works, que espero podamos probar pronto también. ¿Qué puedes encontrar en el mercado por estas tarifas? Un Cupra Formentor de 310 caballos con tracción total cuesta 8.000 euros menos, sobre los 52.000. Una TK de 300 está en 51.000, 9.000 menos. Ante ambos, el Mini ofrece un producto más redondo, mejor presentado por dentro y dinámicamente os voy a decir un secreto, a mí me parece mejor. ¿Pero es un 10% mejor? Esa es la pregunta, porque es un 10% más caro y eso es un tema que no es precisamente baladí. Volkswagen aún no tiene precios para el Tiguan R de 310 caballos que llegará. El Q3 de Audi de 245 caballos de combustión está en 61.000, o sea, cuesta lo mismo pero tiene menos potencia. El X1 de BMW con la misma mecánica cuesta 10.000 euros más que este Mini. Por esos mismos 60.000 euros no podemos obviar el hecho de que te puedes comprar un 330 Touring X-Drive con logo BMW en el frontal. Pero esa conversación, la del familiar versus el C-Sub, ya la hemos perdido hace tiempo, ¿verdad? Algo más que contar del coche, os voy a decir que claro, este vídeo va de la versión Countryman John Cooper Works, que en el mega comparativo C-Sub que hemos hecho con los amigos de Kilómetro 77 tenéis la versión más económica, que me sigue pareciendo un coche igualmente recomendable y sí, está claro que la estética es muy polémica y que el diseño interior os tiene que encajar. Pero más allá de eso, como os digo, es un coche que a mí personalmente
me encajaría. Yo ahora lo que os invito a hacer es, además de ponernos dudas, cuestiones o preguntas que queráis saber del coche y dejarlas abajo en los comentarios, también os invito a contarnos qué os parece visualmente el coche, porque yo tengo sensaciones encontradas. Habiéndoos dicho que me parece feo, a Diego también le parece feo. Es un coche que luego en mi calle, y fíjate que en mi calle debe de haber 6 propietarios de Minis y de BMWs y demás, me ha sucedido una cosa extraña, que es que me han parado para preguntarme por el coche, cosa que no suele ocurrir visualmente. Así que tengo una sensación encontrada de si realmente en vivo este coche a la gente le entra por el ojo o le parece desagradable de ver. Contadnos lo que os parece en los comentarios y así lo compartimos. Lo que vamos a hacer antes de cerrar el vídeo, porque me lo dejaba, es irnos a Wallapop a ver Countryman John Cooper Works, que de esta generación me da a mí que no vamos a encontrar ni uno, pero vamos a ver en qué precios se mueven los de la generación pasada. Y ahora es el momento de buscar en Wallapop, en nuestro patrocinador, para ver los precios de los coches nuevos y usados que probamos en PowerArt. Pues vamos a buscar un Mini Countryman y lo que vamos a hacer es buscarlo John Cooper Works, JCW, que esto en este caso lo que vamos a hacer es usar un filtro de potencia para evitar que se nos cuelen coches que no son John Cooper Works, pero que tengan el apunte ahí del body kit o de lo que sea. 200 caballos a partir de 200 caballos. Y lo que vamos a mirar, lo primero son unidades nuevas o relativamente nuevas, y después ya nos vamos a meter en otras zarandajas de buscar. Pues mira, de la última generación obviamente no aparece ni uno solo. Y si buscamos, a ver, cancelar, ponemos aquí el año, vamos a irnos a la última generación, que sería buscar por aquí. A ver cuántos Countrymans de los más nuevecitos podemos encontrar. Tenemos aquí uno. Tenemos aquí uno como el mío, otro como el mío, pero los míos no lo voy a abrir porque ya los abrí en su momento cuando estuvimos mirando en el vídeo del usado hiper interesante de mi Mini. Tenemos aquí otro, este no es, este es uno como el mío, 169, mira este, 180.000 kilómetros, os iba a decir que está a un buen precio, otro más por aquí y seguimos por abajo, otro más. La verdad es que hay unos cuantos, ¿eh? No podemos decir que haya pocos, precisamente. Esta unidad estaba a la venta el año pasado, puede ser. Vamos mirando. Tenemos por aquí uno blanquito, lleno de extras. Pone 45.5, 306 caballos, 46.000 kilómetros con 4 añitos. Es caro. Es un coche que ya nuevo era caro, claro. Estos coches, pues si son 60 cuando están nuevos, pues imaginaos. No tiene mala pinta, pocos kilómetros, es un coche que iba bien y el Cooper S de este coche lo tenéis probado en el canal en un vídeo que publicamos durante la pandemia. 22.9 para esta unidad, que es un Cooper S, no es un John Cooper Works, es un híbrido enchufable. De estos híbridos enchufables hay a patadas porque se metieron un montón en renting y como eran coches híbridos enchufables, entraban dentro de los renting y dentro de las empresas, estaba bien visto cogerse este coche, pues ahí un montón. 22.9 es un buen precio, 99.990 kilómetros. Mini Countryman, aquí pone John Cooper Works. Vale, por el paquete. 224 caballos, automático híbrido enchufable, etiqueta eco, 110.000 kilómetros. La verdad es que para hacer callejeo viene muy bien porque ahorras mucho, porque lo puedes usar en el modo eléctrico y luego tienes un coche para viajar lejos sin demasiados problemas que sí hemos visto en otras versiones de los híbridos enchufables de otras marcas. Interesante, una cosa que os quería comentar, si os fijáis, estas banquetas sí que tenían el reposamuslos extendible. Se ha perdido son los asientos y también el regulador de lumbares, cosa que no tiene ninguna de estas dos cosas el nuevo Countryman. Me parece llamativo esa pérdida de equipamiento. Otra unidad aquí, 26.9, este sí que es un John Cooper Works, 231 caballos. Sabéis que este coche se vendió con esos 231 y con los 300 y poco. Son las dos versiones que se llegaron a ofrecer. Buena pinta para este coche, bien de color, unos neumáticos Continental, trotadete el cuero parece. Ahora miramos cuántos kilómetros tiene. Tiene 62.000 solo, pues mira, son poquitos kilómetros. Libro digital, 2 llaves, una dueña anterior. Mira, lleva el Harman Kardon, que era interesante llevar el equipo de sonido bueno, faros LED, bla bla bla, en Tarazona. Pues precio decente, coche decente con pocos kilómetros. 300 caballos este con la motorización con la segunda versión. 306 All 4, 42. Tiene buena pinta este coche, blanquito. ¿Se me ha colgado el ordenador y no me hará las fotos o qué? A ver, si os gusta un color más llamativo, pues el blanco tiene la pega de eso, que es blanco. Como ya es el restyling, ya lleva el cuadro digital, el otra palanca de cambios. Fíjate, lleva conexión, emparejamiento con Apple.
68.500 kilómetros, viene aquí todo el equipamiento. Este está en Marbella, pues caro como el primero que hemos visto, pero porque es el de los 306 caballos, que es por donde se mueven. 31, este claramente más barato, 306 caballos, 48.000, procedente de concesionario oficial, certificado de kilómetros, que no ha tenido un accidente, bla bla bla. Sornas, 306 caballos, tienen las llantas un poquito, no, es así, está bien. Matrícula andorrana, por eso es claramente más barato. Hay que pagar el impuesto de matriculación, esto le sube el precio. Última unidad, 26.9, lo vende una chica llamada Raquel, como mi mujer. 231 caballos, versión de antes del restyling. Los 231 caballos de estas motorizaciones están muy lejos de la pegada que luego tenían los de 300 caballos, obviamente. Pero se mueven bien y gastan menos, de hecho, estos coches que el 218 que tengo yo en Millón Cooper Works. Y bueno, buena pinta tiene este coche. Vamos a leer la descripción. Elegante, potente y robusto. A ver, esto es opinable sobre el coche. Máximas prestaciones. Basado en el mundo de competición. Se ha venido arriba Raquel con la descripción. No se aceptan cambios. Bla, bla, bla. Mucha descripción. Poco dato concreto sobre el libro de mantenimiento y todo lo demás, que es lo que a mí me interesaría mirar. Perdón. En fin, esto es todo lo que os quería enseñar aquí en Wallapop. Nos vamos otra vez con el vídeo del coche. En fin, esto es todo lo que os teníamos que contar del Countryman. Si os ha gustado el vídeo, un me gusta nos ayuda, comentar abajo también nos ayuda, que compartáis el vídeo con un amigo nos ayuda también. Y no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta powerar? Puedes visitar la web de Kimoa para comprar la nueva colección Aston Martin de Alonso y puedes ayudarnos a nosotros para seguir creciendo con este canal, convirtiéndote en mecenas, pulsando el botón unirse que está al lado del de suscribirse, aquí debajo del vídeo. Los mecenas del canal disfrutan del canal de Telegram privado que compartimos con los propietarios que han aparecido en el apartado de usados hiperinteresante y donde además pueden comentar con nosotros lo que les venga en gana. Además, organizamos para ellos eventos, actividades y visitas como las que hemos tenido hasta ahora en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, o la visita que acabamos de tener en el Museo y Circuito Fernando Alonso con carreritas incluidas. Si te apuntas ahora, seguro que llegas para la siguiente.